Bien, muy buenas tardes con todos y bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a dar inicio con el siguiente tema de exposición, que es el que corresponde a los bioreactores de tanque agitado continuo. Eh, para esta primera presentación vamos a tener un lapso de 20 minutos exactamente. Les voy a avisar cuando falten 5, pero sí les pido de que respetemos el tiempo brindado, no solamente para no incurrir en penalización, sino también para que podamos avanzar con los 3 grupos que tienen que presentar el día de hoy, ¿sí? Muy bien, si hay algo que anticipar, por ejemplo, de la dinámica y que se les puede ir anticipando a sus compañeros antes de comenzar, también va a ser útil para ganar tiempo. Y bueno, entonces ahora sí, para poder comenzar, el equipo número 2 tienen la palabra en este momento, son 5 y 8, hasta las 5 y 28, por favor, la presentación. Muchos éxitos con esta presentación y adelante, por favor, Ingeniera, comencemos. disculpe, Sí. no nos ha repartido quiénes van a exponer. Ay, qué pena, Buenas claro, yo tardes. que... Sí, 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 yo qué cabeza. No, nos dejamos de ver una semana y ya me confundo. A ver, les digo, perdón. Un momentito, un momentito. Los temas. Ya. A ver, la introducción y aplicación lo va a hacer Francisco Gallegos. Luego, los antecedentes y estado del arte los va a hacer Mijael. Luego, la parte que corresponde al diseño lo va a realizar Michelle. Luego, lo que corresponde al demo site lo va a hacer Fio Rueda. El análisis lo va a hacer Carlos Sotomayor. Después, las perspectivas a futuro y las conclusiones las va a realizar Fiorella Torres. Muy bien. Entonces, ahora sí, tenemos el orden de presentación. Son 5 y 9 hasta las 5 y 29. Ahora sí, disculpen chicos la confusión. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los inversionistas y usuarios. Les damos la bienvenida al tercer día de exhibición tecnológica del año 2021, parte 1 de Silicon Valley. En esta ocasión les presentaremos la tecnología de los bioreactores de tanque agitado continuo, el CSTR si lo queremos ver en siglas en inglés. Siguiente. Ya. En la introducción, los bioreactores de tanque agitado continuo, estos también conocidos por sus siglas en inglés, el CSTR, estos son unos recipientes los cuales están equipados con un mecanismo de agitación continuo. Esto va a garantizar una mezcla completa dentro de él. Esto es para asegurar que toda la masa reaccionante sea uniforme en todas sus propiedades. Este tipo de bioreactor va a trabajar de manera continua, o sea, es decir, que va a mantener un constante flujo en entrada y en el flujo de salida. Un punto fundamental es la agitación dentro del reactor de la mezcla. Esto es para mantener una concentración y también una temperatura uniforme dentro del tanque. Y por ende, se va a evitar una formación de zonas muertas dentro de nuestro bioreactor. Las aplicaciones que tenemos para este bioreactor son utilizadas comúnmente en el campo de la biotecnología para el crecimiento de microorganismos como bacterias, hongos y levaduras, también como células vegetales, microalgas y añadiendo las células animales. Debido a esto es que es una herramienta eficaz para la micropropagación, ya que incrementa el coeficiente de multiplicación frente a otras tecnologías. Para el caso de esta biotecnología de células animales, son los más empleados y también se operan a escala industrial. También son utilizados en la producción de biofármacos a escala industrial
para así obtener enzimas o proteínas recombinantes, y también en procesos de fermentación para la obtención de etanol, como son las bacterias y las levaduras. Con respecto a las ciencias ambientales, los CSTRs son aplicados para los tratamientos de aguas residuales, ya que estos nos van a facilitar distintos tipos de dilución en procesos anaerobios. Como antecedentes, para introducirnos a los antecedentes mediante revisión bibliográfica, la humanidad ha sufrido los efectos a lo largo del tiempo de un mal manejo de las aguas residuales. Como prueba fundamental de esto son los centenares de personas que murieron a lo largo de los años debido a los brotes de cólera, tifoidea y muchas otras enfermedades. Esta mala calidad del recurso hídrico se pudo controlar a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, esto provocó que se usen nuevas tecnologías en las industrias, las cuales se encuentran actualmente en una constante evolución. Por lo acontecido, se presenta el caso de Castrillón en el año 2013 para la investigación de una producción de metano a partir de estiércol de ganado, suplementando con glicerina bruta de la industria del biodiesel en un CSTR e IBR, el cual tuvo como objetivo optimizar la producción de biogás a partir del estiércol de ganado mediante la adición de glicerina cruda de la industria del biodiesel. Esta emplea dos reactores diferentes como lo son el CSTR y el IBR. De acuerdo a los resultados, al operador en el CSTR se obtuvieron una tasa de carga inorgánica de 5.4 kilogramos de QO por metro cúbico al día, en un lapso de 18 a 20 días, una cantidad de 53.2 metros cúbicos de biogás con una eliminación de la DQO del 80.7%. En el estado de arte, complementamos una investigación reciente donde se realizaron los impactos a partir de la precipitación de magnesio, amonio y fosfato en el rendimiento y la dinámica microbiana en un reactor anaerobio de tanque agitado continuo, el CSTR, acoplado a un reactor discontinuo secuencial, el CBR, para el tratamiento de las aguas residuales. De acuerdo a la composición de la mezcla de orina, heces, residuos de alimentos no digeridos por parte de la industria porcina, genera un impacto que ha crecido con el pasar de los años, y así como se puede apreciar en el gráfico de la parte izquierda, la granja son zonas que se ven afectadas por dichos residuos. Se hace hincapié que los componentes de estos residuos son el amoníaco en grandes cantidades y compuestos nitrogenados y fosforados, los cuales conducen a una eutrofización en un entorno ecológico. Las aguas residuales, a partir de estas investigaciones, fueron tratadas en un reactor SBR y un CSTR, este último empleando un agitador magnético para conseguir una mezcla homogénea, contando también con un dispositivo para la recolección de gas, así como un puerto de muestreo en la parte superior. Como funcionamiento del sistema en general se basa en la obtención de productos que puedan ser insertados en las actividades comunes en la sociedad. Primeramente se produce una recaudación de las aguas residuales porcinas, las de las granjas del cerdo. Una parte de esas aguas pasan por un proceso de precipitación de magnesio, amonio y fosfato, de MAP, que sirven para eliminar contaminantes de estas aguas. Una vez ejecutado este proceso, pasan por medios de bombas a nuestro CSTR, donde se proporciona un baño de agua entre capas en la capa exterior del reactor, lo que permite regular la temperatura, permitiendo de manera general una variación de la concentración de la DQO. El aumento de la riqueza y la diversidad de comunidades microbianas en la CTR con la MAP, magnesio, amonio y fosfato, proporciona la eliminación de nitrógeno y fósforo, así como la producción de biogás. La comunidad central se afilia a los filos bacterianos Firmicutes, Bacteroidetes. Este estudio proporciona una nueva perspectiva sobre la posible aplicación de la precipitación de MAP, magnesio, amonio y fosfato, como pretratamiento para hacer frente a la recuperación de nutrientes de las aguas residuales porcinas de alta concentración.
Bien, ahora vamos a continuar con el diseño de un bioreactor de tanque agitado continuo, como el que vemos en la imagen. A continuación se muestran las ecuaciones que describen el funcionamiento del bioreactor tipo tanque con agitación continua. Adicionalmente, los parámetros característicos constantes y las condiciones iniciales del sistema son tomados de un modelo de un reactor con agitación continua. Los parámetros a tener en cuenta son las sustancias que ingresan en este bioreactor, el tiempo de resistencia, la velocidad de reacción, la concentración que presenta, su temperatura, el volumen en metros cúbicos y la tasa de reacción. Entre todos estos, los más importantes como variables dependientes son el volumen y la velocidad de reacción, y las variables independientes son la temperatura, dependiendo de los microorganismos con los que se trabaja, las sustancias y la concentración. Bien, ahora vamos a hablar acerca del modelamiento matemático de nuestro bioreactor de tanque agitado continuo. Como principal tenemos a la ecuación de un diseño para un CSTR, para la cual se tiene que tener en cuenta el flujo molar, que es presentado en mol sobre segundo, y la tasa de reacción, que es presentada en mol sobre metro cúbico por segundo. Se utilizará la fórmula de balance de masa total. Aquí se trabaja con la ecuación de diseño de un CSTR, la convención del sistema de flujo, la ecuación del diseño, el tiempo de resistencia y la ecuación de Arrhenius. Siguiente. De igual manera, trabajaremos con el balance de masa, tomando en cuenta el flujo volumétrico de alimentación y el del producto, así como el área transversal del reactor. Seguidamente vamos a aplicar un balance sobre el componente A, que viene a ser la entrada e involucra la concentración inicial y final del reactante, y el componente B, que dará la concentración final del producto. También aplicamos la ecuación para la velocidad de reacción, donde tomamos en cuenta la temperatura dentro del tanque y el factor preexponencial de Arrhenius y la constante universal de gases. ¿Sí? Para nuestro modelamiento también consideramos el balance de energía, tanto en el reactor como en la chaqueta para la etapa de enfriamiento, y la ecuación de características de flujo de las válvulas de control de salida de producto y de la entrada de agua fría a la chaqueta. Por otro lado, hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta, como por ejemplo que la reacción que se da es exotérmica, irreversible y de primer orden, del tipo AB, donde A es el reactante y B es el producto. Reactante y producto se encuentran en fase líquida. La densidad y capacidad calórica de la mezcla permanecen constantes, así como otras propiedades termodinámicas de reactante y producto. La transferencia de calor del tanque de reacción a la chaqueta es ideal, lo que nos indica que los efectos energéticos que ocurren entre la pared del tanque y de la chaqueta se suponen despreciables. Y el volumen de la mezcla varía proporcionalmente con el nivel de la misma, y el volumen de la chaqueta es constante durante la fase de enfriamiento. A continuación, el demo site. Nuestra propuesta de implementación se basa en la necesidad de incluir las aguas residuales como materia prima, afrontando diversas problemáticas actuales. Dentro de nuestra propuesta, como se puede observar, en la imagen el bioreactor se encuentra compuesto por un agitador sujeto a un motor que proveerá de movimientos a los lodos que se encuentren dentro de este bioreactor. ¿Y para qué? Para poder garantizar un contacto de los lodos con las colonias bacterianas y también para evitar la formación de capas duras flotantes en nuestro bioreactor. Además, también contaremos con deflectores, ya que este elemento está sujeto al tipo de agitador que empleemos. En nuestro caso viene siendo un agitador de vigas cruzadas. Asimismo, proveemos a nuestro bioreactor con una camisa de refrigeración que es importante debido a la presencia de bacterias acetogénicas como metanogénicas. Por último, la inclusión de una fuente de entrada como una fuente de salida, donde evidentemente se ejecutará el ingreso como salida de nuestro bioreactor. El afluente es igual al efluente, ¿no?
Para el funcionamiento de nuestro bioreactor SCTR, intentaremos ser lo más prácticos posibles para que ustedes nos lleguen a entender de una manera sencilla. Partiendo desde un punto inicial, nuestro tratamiento se enfoca en las aguas residuales domésticas, ya que dentro de su composición encontramos fósforo, grasas, sólidos disueltos, sólidos sedimentables, entre muchos otros. Pero ¿qué ocurre? Nuestro enfoque no se añade al agua directamente, sino a los lodos que se obtienen mediante procesos de filtración previos, como por ejemplo las trampas de grasas. Así también A ver, como por un Fabio, no proceso... vamos a leer, vamos a explicar la presentación, por favor. Ah, es que así está la explicación, bueno, así la hemos armado. Pero bueno, lo que se quiere con este proceso es llegar a la sedimentación, que es el punto central del bioreactor. Una vez que lleguemos a la sedimentación, se trabaja exclusivamente con los lodos. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, acá en la siguiente imagen podemos apreciar que se encuentra de forma muy resumida los lodos activados, el biogás y el metano. Perfecto. El efluente de biomasa constituida en gran parte está por las bacterias que se han ido desarrollando en un lapso de 20 a 25 días. Estas ingresan al reactor cumpliendo con los parámetros más recalcados para permitir un desarrollo normal de las bacterias. Los parámetros de la temperatura deben estar entre el rango de 35 a 30 grados Celsius y el pH debe estar entre 6 y 8. Pero nosotros, bajo nuestros datos y la bibliografía, hemos llegado que un pH óptimo es entre 6.6 y 7.4. En este caso, nuestro bioreactor es de 5.700 metros cúbicos, con una alimentación al día de entre 280 a 300 metros cúbicos de lodo. Una vez que nuestro bioreactor se vaya alimentando bajo las condiciones adecuadas, y los procesos que se ejecutan en su interior son protagonizados en este caso por las bacterias metanogénicas y acetogénicas. Primeramente tenemos que entender cómo saldrá el producto por digestión. En este caso es una digestión anaerobia, que produce metano, dióxido de carbono y agua. Por medio de estas bacterias, primeramente la cetogénica transforma los ácidos grasos volátiles en sustrato para que las bacterias metanogénicas la transformen en metano y dióxido de carbono. ¿Por qué pasa este proceso? El ácido acético es el compuesto principal para lograr esto. También poseemos otra vía por la cual producir metano, y esta es la metanogénesis hidrogenotrófica. Esta toma el dióxido de carbono y 4 moléculas de hidrógeno, transformándolos en metano con 2 moléculas de agua. Siguiente diapositiva, por favor. El proceso de transformación. Este se resume mediante el gráfico que tenemos enfrente. Fijémonos en la parte superior los cuadros verdes. En el segundo cuadro tenemos el DQO biodegradable, que es la que ingresa a nuestro bioreactor. De esta se divide en las células, las que vienen a ser las bacterias, y los AGV, los ácidos grasos volátiles. Existe una interacción entre dichos compuestos y obtenemos el metano. Se sigue manteniendo un porcentaje de ácidos grasos volátiles y también un porcentaje de DQO celular, para por último unificarlo y considerarlo como un DQO transformado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasaré a presentarles las ventajas y desventajas de nuestro bioreactor CSTR. Primero está que el sistema de agitación es perfecto, ya que homogeniza tanto el reactivo como el reactante. Esto quiere decir que la mezcla está equilibrada en todos los puntos del bioreactor. Luego está que no hay problemas en su diseño y es muy utilizado para residuos, ya que tiene un diseño muy simple y mantiene una posición fija. Ya también tenemos otra ventaja muy importante para los requerimientos de las empresas, y es que ofrece un muy buen control de la temperatura. Luego está que nuestros bioreactores operan en estado estacionario, por lo tanto no se requiere parar la producción. Y por último, hay una gran variedad de modelos, según el sector que lo requiera, como industrias, empresas, hogares,
y también para diferentes tipos de volumen. Como desventajas, tenemos que la fase líquida es muy viscosa y la agitación, consecuentemente, no será la correcta. Luego, en comparación a otros bioreactores, el tiempo de retención necesario es largo. Esto debido a que su régimen es estacionario. Esto puede depender del tratamiento para el que se use. En el caso de aguas residuales puede ser hasta de 30 días. Luego está de requerir posibles bypass o canales extras, estos tendrán una agitación pobre. Y por último, que tiene altos costos de implementación. Esto es debido al sistema de control del bioreactor. Siguiente, por favor. Respecto a los costos que podemos llegar a abarcar, tenemos que tomar en consideración si va dirigido hacia una industria o tal vez una empresa. Esto dependiendo más que nada de la capacidad que requieran. Y estos cuentan también con diferentes certificados. Los precios pueden ser, por ejemplo, tenemos el bioreactor de 1 metro cúbico y de 200 metros cúbicos que cuentan con el certificado ISO 9002, que varían de un precio del más pequeño de $1.500 y el más grande de $50.000. Y tenemos el más grande, ¿no?, que es de capacidad de 13.000 metros cúbicos por día, que cuenta con el certificado ISO 9001, ISO 14001, y su precio ronda por los $80.000 y $120.000. Siguiente. Bien, en cuanto a nuestras perspectivas a futuro, lo que nosotros planteamos es tener una eficiencia en el funcionamiento. Esto para que nuestro bioreactor tenga una mayor capacidad de tolerancia en las cargas tóxicas y también a su vez se baje la emisión de los malos olores ocasionados en el proceso. También buscamos rediseñar y modernizar la tecnología. En este punto lo que nosotros planteamos es realizar un rediseño de la tecnología para que los lodos obtenidos en el efluente no tengan que pasar por un post-tratamiento. También buscamos una optimización de las operaciones. Se puede lograr optimizar algunas operaciones del funcionamiento de nuestro bioreactor para que ya no requiera un monitoreo de alcalinidad y así poder prevenir la alcalinización y la acidificación. Siguiente, por favor. Como principal perspectiva, lo que buscamos es el aprovechamiento del biogás liberado por nuestro bioreactor del tanque agitado continuo. ¿Y esto por qué? Cuando el lodo granular y el efluente entran en contacto, van a producir metano, que por diferencia de densidades va a ascender y vamos a obtener un sistema de separador de fases, donde se va a separar el biogás, que va a estar en la campana amarilla, y el agua ya tratada con menor concentración de materia orgánica, que va a salir por la parte superior. Este biogás lo podremos utilizar para producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas generadoras a gas, o para generar calor ya sea en hornos, estufas, secadores, calderas o cualquier otro sistema de combustión a gas. Siguiente, por favor. Bien, para concluir con nuestra presentación, nosotros hemos deducido que el CSTR se diseñó con el objetivo de que reuniera todos los requisitos para la fermentación bacteriana, ya que tiene una adecuada capacidad de transferencia de oxígeno, mezclado eficiente, control efectivo de la temperatura y un mantenimiento de esterilidad. También el CSTR es un proceso muy eficaz, ya que sus reacciones son muy rápidas, por lo que se puede decir que la concentración es la misma desde que se va alimentando hasta el punto de salida. Otra conclusión es que al contar con este tipo de bioproceso, conlleva a varias investigaciones que han abierto las puertas al escalonamiento del conocimiento y la obtención de productos libres de contaminantes que tienen un gran potencial de producir metabolitos secundarios y productos innovadores. Y por último, existe una gran variedad de posibles configuraciones geométricas a implementar en los reactores de tanque agitado continuo, teniendo en cuenta que la geometría óptima del reactor para implementar un proceso determinado en el mismo depende del proceso que se va a llevar a cabo en él. Gracias. Muy bien, a ver, comencemos rápidamente con la dinámica y al terminar les voy a dar sus comentarios. Sí, ingeniera, solamente vamos a esperar un minuto más para que terminen de enviar. Solo van a pasar los primeros 5 y ya tenemos 4 capturas. Así que chicos, uno más para la siguiente dinámica. Y ya está completo. Pasaría al grupo 5, el grupo 4, grupo 1 y grupo 3.
Sí, a continuación se les va a pasar por el mismo chat un link para que puedan ingresar a un quiz. Ya chicos, por el chat ya está el link y el código también. Bueno, ambos hemos enviado la imagen. Solamente va a haber un ganador, así que vamos chicos. Chicos, solo la persona del grupo, del grupo de los grupos que han ganado, solo una persona. A ver, mientras sus compañeros van terminando con el ejercicio de la dinámica, me gustaría mencionar un poquito modo de retroalimentación para ustedes, que hace falta investigar ampliar la investigación que se ha realizado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las ventajas y las desventajas, están un poco incompletas en función a todo lo que se puede comentar para un CSTR. Este tipo de bioreactores funcionan muy bien controlando múltiples parámetros. Por ejemplo, se hace el control de pH, el control de espuma, el volumen necesario para estos bioreactores. Al mismo tiempo hay que hablar de si es que estos necesitan algún tipo de agitación con diferentes sistemas de paletas. Eso también como parte del diseño se debió mencionar. Estos sistemas de control, regresando a lo que les decía en el análisis, estos sistemas de control de los múltiples parámetros que permite controlar al mismo tiempo es sumamente importante, además de que este sistema en continuo, en comparación con el batch, tiene ventajas notorias, ¿no? En el batch tenemos que hacer limpieza constantemente. En el tema de paradas por limpieza, pérdidas de tiempo para el cambio de lote y lote, es otra ventaja muy importante. Y bueno, podemos citar muchas, que ya yo en los comentarios en el aula virtual ya les haré llegar. Pero, por ejemplo, aquí el análisis de ventajas, desventajas, ha estado todavía muy escueto. En cuanto a costos, existen CSTRs de los pequeños mucho más baratos de $1,500, por lo que aquí también se puede hacer una mejor búsqueda, ¿no? Un poquito más amplia, más exhaustiva. En cuanto a los antecedentes, el estado del arte, lo importante de estos no es seleccionar cualquier artículo donde veamos algún tema que de repente nos llame la atención. No, es seleccionar lo realmente más relevante correspondiente a los avances en el diseño de un CSTR, ¿sí? En el diseño. ¿Qué es lo que se está innovando en cuanto a la implementación de estos? Y los antecedentes vienen de qué es lo que se hizo primero, es decir, cómo comenzamos con el CSTR y sus diseños, y luego el estado del arte es en qué momento, en qué estado se encuentra
esta conceptualización, este diseño en la actualidad, ¿no? Que hemos mejorado los impellers, ok, hemos mejorado la generación de espuma, ok, hemos mejorado de repente los controladores automáticos de los parámetros de funcionamiento, listo, ¿no? Entonces, esta parte de antecedentes, estado del arte, necesita también un poquito mejorar su enfoque, ¿sí? Es un buen primer trabajo y estas sugerencias siempre les sirven para posteriores presentaciones, pero sí yo sugiero que la investigación que se realiza o la exhaustividad que se le pone tiene que incrementarse, ¿sí? Tiene que ampliarse un poco más la investigación que hay detrás de esta presentación. Ingeniero, perdón. Me gustaría comentar respecto, ya que nos hizo hincapié en los agitadores, sí mencionamos los tipos de agitadores, incluso en el demo site, Fabio logró comentar lo que viene a ser la implementación para nuestro diseño del agitador de vías cruzadas. E incluso hicimos también hincapié en el hecho de que requeríamos de deflectores para este tipo de agitadores, así como también en los antecedentes mencionamos que el punto de partida que se tiene para los bioreactores STR es las enfermedades que se ocasionaron a partir del siglo XIX, los cuales tuvieron un mal manejo de las aguas residuales. Por ende, se ocasionaron estas enfermedades que mencionamos durante la exposición. Y también me gustaría mencionar respecto a los costos, si bien es cierto, los costos que nosotros manejamos es para plantear un control de aguas residuales, un tratamiento de aguas residuales a grandes rasgos. Somos conocedores de que existe tanques con menor capacidad y un mejor costeo, pero ese no es nuestro ámbito, ya que nosotros proponemos estos bioreactores. No entendí la última parte, ¿me puedes repetir lo de los costos? Eso no me quedó muy... Sí, el aspecto era de que nosotros proponíamos nuestro diseño a la venta. Dentro de eso, lo que nosotros manejamos son estos bioreactores. Y efectivamente pueden, y hay en el mercado bioreactores con mejores costos o menores costos, pero los costos que nosotros manejamos a partir de la bibliografía revisada son los que hemos expuesto. Ya te entendí. Pero de todas maneras, eso se podría especificar en la presentación, ¿no? Porque se dijo, existen bioreactores desde $1.500 hasta en adelante, ¿no? Pero no se mencionó, nosotros ofrecemos al mercado esta presentación de tal volumen con tal costo, esta otra presentación. Y cuando cuando hablamos de volúmenes diferentes, hablamos de escalas, ¿no? Escala de laboratorio, escala piloto, escala industrial, y en función a eso es que lo comentamos. Sí, efectivamente creo que pasó quizá por el nerviosismo de mis compañeros al momento de explicarlo, pero bueno, faltó detallarlo ese punto. Bien. A ver, hemos culminado con el ejercicio. Sí, ¿verdad? El grupo 5 es el que tuvo el primer lugar. Sí, ingeniera, y en la segunda dinámica que les mandamos también por el grupo, le voy a mandar la captura de los ganadores por el chat. El primer puesto ha sido de Macarena, el segundo ha sido de Pam del grupo 1 y el tercero... No, si es que es una actividad grupal, es un solo equipo, Renata, porque si multiplicamos eso por 3, serían 33 personas o 36 personas y es mucho. Entonces, o es el representante del grupo que jugó, ustedes me dicen, y son 3 grupos, o es un grupo con todos sus integrantes. Ya me comunican. Ok, ingeniero, Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente grupo, que es el equipo número 3, que tiene el tema
de los FBR. A ver. Grupo número 3, por favor, compartimos presentación. Grupo número 3 está presente, si no avanzamos con... Ya. Reactores de leche fluidizado, muy bien. Me muestran, por favor, su lista de integrantes para verificar. A ver. Aquí tengo a Daniela. Acá. Ese ya está. Quiso caer. Muy bien. Les digo entonces el orden de presentación. Bien. A ver, para este grupo que va a presentar el tema de reactores de leche fluidizado, vamos a tener en la introducción y la aplicación a Lisel Choque. Luego, en los antecedentes, vamos a tener a Jennifer, antecedentes y estado del arte. Luego, en el diseño, vamos a tener a Daniela Arizaca. En lo que corresponde al demo site, vamos a tener a Alexis Choque. En el análisis va a estar Mario Martínez. Luego, en las... En el análisis, sí. En las perspectivas a futuro y conclusiones vamos a tener a Naisha Rivera. Listo. Ese sería el orden de presentación y ahora, siendo las 5:45, deberíamos acabar a las 6:05. Adelante, por favor, chicos. Ok, ingeniera, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Los inversionistas y el público en general, sean bienvenidos al tercer día de exhibición tecnológica en Silicon Valley, donde realizaremos la demostración y preventa de una de las tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas residuales. Somos la empresa Terra Nostra SAC y procederemos a explicar nuestra tecnología, que es el reactor de leche fluidizado o FBR, por sus siglas en inglés. Continuamos. Ya. Como introducción a nuestra propuesta, podemos decir que debido al desarrollo y progreso de la industria han surgido diferentes formas de contaminación, incluida la descarga de aguas residuales. En la actualidad, la protección y restauración de la calidad de los recursos hídricos es muy importante, por lo que los recursos se invierten en proyectos de investigación, plantas de tratamiento de agua y nuevas tecnologías que ayuden a extender los recursos hídricos. Dicho esto, pasamos a la solución con tecnología innovadora, que es el reactor de leche fluidizado o FBR. Principalmente, el fenómeno de la fluidización ocurre en el hecho de, por el flujo de un fluido, ya sea este líquido, gas o puede ser ambos. A través de este, pasa por partículas sólidas y a medida que aumenta el caudal, las partículas se elevan levemente y ya no están en contacto permanente entre sí para lograr el efecto de mezcla final. El movimiento de las burbujas es el principal mecanismo
para el transporte de partículas a lo largo del lecho. La capacidad de mezcla del lecho fluidizado es superior a otros tipos de contacto de gas sólido en este sistema, lo que está relacionado con la forma en que se mueven las burbujas en el lecho. Ya. Por lo tanto, para el funcionamiento de nuestra propuesta, tenemos aquí, bueno, primero tenemos aquí que va a haber primero una entrada de agua contaminada, la cual va a pasar a través del lecho de partículas biológicas a una velocidad mayor de la velocidad mínima de fluidización. Las partículas biológicas pueden ser cultivos bacterianos aeróbicos o anaerobios. Esto dependiendo del tipo de contaminantes que se degradará. Después de un periodo de crecimiento de la biomasa, las partículas biológicas se van a hacer más grandes y a la altura del lecho, esta va a aumentar, va a tender a aumentar considerablemente para evitar un hinchamiento desenfrenado del cojín. Esta biomasa se va a transferir a un tanque de separación, donde la biomasa se va a separar del agua y las partículas sólidas. Y la eficiencia de la tecnología de tratamiento de aguas residuales justamente va a depender de la compresión de los parámetros que van a afectar el desempeño microbiano. Ya. Bueno. Bueno, continuemos. Dentro de algunas aplicaciones vamos a tener que, bueno, el reactor de lecho fluidizado va a tener tanto operaciones físicas, las cuales van a resaltar, por ejemplo, que hay un intercambiador de calor, la cual va a hacer que se enfríe rápidamente los metales. Y pues en este proceso vamos a necesitar una gran cantidad de transferencia de calor. Aparte de que también se va a realizar que las partículas finas sean fluidizadas. Y aparte otra aplicación es que en estos intercambiadores va a haber un no contacto entre partículas. Esto va a producir una producción de vapor. Ya. Para el secado de los sólidos, por su gran capacidad de secado y eficiencia térmica, los usos más frecuentes que se van a dar es el secado de polímeros, fertilizantes y minerales. Y pues bueno, otra más de las aplicaciones que tenemos es la adsorción, que tenemos para eliminar los componentes muy diluidos en grandes flujos de gas. En esta absorción, por el lecho fluidizado, se va a absorber activamente con partículas de carbón activado, la cual posteriormente estas partículas van a ser eliminadas con vapor. Para el craqueo de hidrocarburos tenemos que estos cuentan con un sistema de recirculación de partículas mediante este lecho fluidizado o más, donde el primer paso es la absorción de calor. Ya. Aparte de esta absorción de calor, también tenemos que el carbón va a ser depositado y posteriormente se va a quemar. Ya. Eso con respecto al craqueo. Ya. Y para finalizar, aquí vamos a tener la combustión y la gasificación, en las cuales podemos decir que la combustión, pues bueno, por definición sabemos que significa incineración, pues aquí se van a incinerar los residuos sólidos. Estos normalmente se utilizan para el FBR, se utilizan quemadores de parrilla. Y pues estos presentan algunos problemas debido a las emisiones de olores y se evitan. Esto se evita con incineradores de lecho fluidizado. Para la gasificación de residuos sólidos, para generar el aporte energético, vamos a utilizar aire en el reactor y esta va a ser burbujeante, la cual la va a eliminar. Creo que es esto. Continuando con los antecedentes, bueno, haciendo retrospectiva en la historia de los reactores de lecho fluidizado, tenemos que desde el año 1860, año donde se patentó la primera instalación utilizada para tratar sólidos sedimentados, justamente de estas aguas residuales, se denominó eliminador automático, que era un depósito cerrado y convertía los sólidos en líquidos. En 1914, Arden y Lockheed descubrieron que una alta concentración de biomasa podría degradar rápidamente los compuestos orgánicos y disueltos en agua.
es decir, eliminar la DQ de las aguas residuales, lo que significó el comienzo verdadero del tratamiento biológico de las aguas residuales. La primera aplicación moderna de un reactor de lecho fluidizado fue creado por Fritz Winkler. Fue en 1922 en Alemania, donde se empleó en la gasificación del carbón para producir combustible. Aunque su primer uso comercial data desde el año 1926, golpeó la escena industrial en el año 1942 con su utilización en el proceso de craqueo catalítico en la refinería de Baton Rouge, la de Stanford Oil Company of New Jersey. Desde esos años hasta ahora, el FBR ha cambiado y seguirá cambiando para poder incrementar su potencial de reducción de sólidos, para que así pueda aumentar su compactación y potenciación de su rendimiento. Siguiente. En cuanto al estado del arte, tenemos que como primera fuente se realizó un estudio sobre la eliminación de materia orgánica y regeneración de carbón activado en gránulos in situ en un proceso llamado de FBR Fenton y carbón activado granular. El carbón activado granular es el mejor portador para la eliminación de orgánicos y la eliminación total de hierro en el tratamiento de ósmosis inversa, que ha sido aplicado ampliamente para la recuperación de efluentes secundarios en el tratamiento de aguas residuales industriales. Bueno, según este estudio, los resultados demostraron que la implementación del portador de carbón activo granular en el proceso podría mejorar la remoción de materia orgánica recalcitrante. Entonces, el promedio de DQO se redujo de 85 a 28 miligramos por litro. Más del 90% de la regeneración del área de superficie BET, que es la parte superior del carbón activado granular, mejoraría la efectividad del proceso, la regeneración del mismo in situ. Y también se dice que podría prolongar la vida útil de dicho carbón y por lo tanto reducir el costo operativo del proceso FBR Fenton. Aún se están realizando futuros estudios, se van a realizar futuros estudios a escala piloto y análisis económicos para poder evaluar la rentabilidad de este proceso del FBR Fenton y el carbón activado granular. Por otro lado, como segunda fuente, se sabe que las aguas residuales contaminadas pues llegan a tener una alta concentración de oxianiones de selenio y esto requiere un tratamiento de lecho fluidizado. Esta va a servir para eliminar los oxianiones de selenio de las aguas residuales, convirtiéndolos en selenio elemental. Y esto se puede separar del efluente tratado. Bueno, en este estudio se construyó un reactor de lecho fluidizado, FBR, con carbón activado granular, como un portador de biopelículas, inoculando con un consorcio de bacterias reductoras de selenato, que son enriquecidas a partir de muestras ambientales. Según los resultados que se obtuvieron aquí, se obtuvieron que tiene un rendimiento en el proceso y fue muy notable. Esto fue influenciado por el tiempo de retención hidráulica, que varió entre 120 horas y 20 minutos. El rendimiento óptimo se obtuvo a las 6 horas y en las que el FBR facilitó la eliminación al 100% tanto del selenato como de la selenita. La carga de choque a los 20 minutos tuvo un efecto negativo prolongado en los reductores de selenita y se requirió una operación temporal por lotes para poder restaurar justamente la misma selenita. Además, la producción de alcalinidad a partir de la oxidación del etanol en el FBR permitió la eliminación eficiente del selenato con un pH afluente que varió entre de 4 a 5. A ver, chicos, en lo que van cambiando, por favor, tengan en consideración que ya pasaron 11 minutos, así que prevean que les alcance el tiempo para toda la presentación, ¿sí? Continuando la exposición, pasamos al diseño. Parámetro de diseño para el reactor de leche fluidizado. Para realizar el diseño de este equipo, se debe establecer cuáles son los parámetros más importantes y tener un conocimiento sobre la relación que se tiene con otras variables. En otros casos es necesario disponer los valores recomendados para el diseño de acuerdo a la heurística. Entre los parámetros más importantes o más relevantes son que la gravedad específica de la partícula debe ser mayor que la gravedad específica del agua, es recomendada entre 1.05 a 3. El diámetro de la partícula debe tener un diámetro de 0.1 a 10 milímetros.
La velocidad de fluidización debe ser cada vez mayor a la utilizada. El nivel del lecho fluidizado debe ser considerado lo suficientemente alto para que este esté debajo por el nivel de salida. El diámetro de distribución de las partículas propuesta por Geldar se debe tener partículas que caigan dentro de la categoría B que se establece. La altura del lecho generalmente debe estar entre 0.3 y 15 metros. La relación de la altura del diámetro es de 2 menor que la altura del lecho sobre el diámetro de la partícula. La caída de presión debe estar entre 0.5 kilopascales y 20 kilopascales. Principios. Los principios de fluidización, para poder describir en una forma más compleja el funcionamiento de este reactor, se debe conocer y entender cada uno de los fenómenos que ocurren en este principio. Se identifican 6 tipos de regímenes definidos, mostrados esquemáticamente. Estos regímenes de fluidización son establecidos debido al aumento de la velocidad del flujo ascendente a través del lecho. En el régimen A se observa un comportamiento del lecho fijo, donde el valor de la velocidad en condiciones mínimas de fluidización depende del diámetro de las partículas, de la densidad, de la viscosidad del fluido y de la densidad del sólido. Para el régimen B, la velocidad entre la velocidad en condiciones mínimas de fluidización y la velocidad en condiciones mínimas de la burbuja. Se observa el comportamiento de las velocidades en condiciones mínimas. En el régimen C, la velocidad en condiciones mínimas de fluidización y la velocidad mínima de slewing se observa la fluidez como tal, como una generación de vacío, superficie definida y solo se ve afectada por la aparición de burbuja. Seguidamente, en el régimen D, la velocidad entre slewing y U sub K denota la fluidización slewing, observando a través de una columna vacía y a medida que alcanza la superficie, se puede observar cómo grandes burbujas se rompen. Continuando con el demo site, vamos a ejemplificar una implementación que se tiene en una producción de biohidrógeno a partir de aguas residuales de la industria láctea en un reactor anaeróbico de lecho fluidizado. Bueno, sabemos que en esta industria los mayores impactos ambientales que se tiene es en la descarga de efluentes industriales. Es por ello de que estos efluentes se deben tratar. Y los reactores anaeróbicos de lecho fluidizado, o AFBR, han sido ampliamente estudiados y utilizados para tratar estas aguas residuales agroindustriales, que en su contenido se sabe que se tiene sacarosa, glucosa, silosa, celulosa y polisacáridos. Todos ellos están alineados con la producción del hidrógeno y son los que son siendo altamente deficientes, ¿no?, cuando se somete a un bajo tiempo de retención hidráulica y altas concentraciones de biomasa. En cuanto a esta implementación, el reactor, en el estudio que hemos visto, ¿no?, el reactor fue inoculado con biomasa obtenida de la fermentación natural, el cual consiste en dejar el efluente a temperatura ambiente por 48 horas para favorecer la fermentación y el crecimiento microbiano de las poblaciones bacterianas presentes en estas aguas residuales. Dentro de las características con las que se cuenta el reactor son el que se rellenó con soporte de material a los 40 centímetros. También durante la operación, esto varió entre 34 y 48 centímetros. El reactor operó durante 83 días, en lo que se aplicó 3 tazas de carga orgánica, teniendo una variación a través del tiempo de retención hidráulica, que disminuyó de 8 horas en la fase 1 a 6 horas en la fase 2 y por último en la fase 3 a 4 horas. Podemos observar en la figura a la derecha una descripción esquemática del reactor de lecho fluidizado, en la que se muestra el ingreso de las aguas residuales, con una bomba de alimentación, una bomba de recirculación, una salida del efluente y una bomba volumétrica de hidrógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la temperatura media, tenemos de que en el experimento fue de 26.5 a grados centígrados. Y en cuanto al análisis de los metabolitos producidos, el porcentaje de estos se calculó en términos de concentraciones molares. Y se observó la presencia de ácido acético, ácido butírico, ácido propiónico, ácido caproico y etanol, así como se muestra en la figura. Y también vemos que los metabolitos producidos están en cada fase.
Para concluir esta parte se menciona que 2 de los 3 parámetros más importantes para evaluar el desempeño del reactor en la producción de hidrógeno obtuvieron sus mejores resultados en la fase 2, con el máximo de producción de hidrógeno. Siguiente. En análisis, ventajas y oportunidades, tiene una alta velocidad terminal de los sólidos, lo que dará paso a una separación posterior. Además, posee un mayor ingreso de concentración en el reactor, al igual también que una alta concentración de biomasa y área de transferencia de masa, lo que genera una alta conversión. Los reactores compactos con bajos requerimientos del área. Sus desventajas y limitaciones, tiempo de arranque y estabilización prolongados, difícil control de los materiales inertes que contienen microorganismos, posible separación de las partículas más ligeras de las más pesadas. En reactores a gran escala la distribución del líquido es altamente costosa. Siguiente. En costos, en esta ocasión presentamos el reactor vidriado de leche fluidizado con una eficiencia de remoción de 86 al 100% que cuenta con una gran capacidad orgánica con un volumen de 200 al 100 litros. No requiere de numerosos equipos para su funcionamiento, un punto importante para minimizar su costo, lo cual es valorizado como un promedio de $2.500. Siguiente. Bueno, continuando con las perspectivas a futuro, los reactores de lecho fluidizado tienen grandes oportunidades en diversos campos de producción. Dentro de los más relevantes tenemos su uso para la producción de hidrógeno como una alternativa de uso de combustible fósil. En el campo energético es importante comentar la aplicación de este tipo de reactores en la producción de etanol mediante reactores de lecho fluidizado inverso anaerobio, LFI, que son empleados en el tratamiento de efluentes de alta carga. Usan un soporte que proporciona una gran superficie y bajos requerimientos de energía para la fluidización del lecho. En el campo del cuidado del ambiente y preservación de los suelos, los reactores de lecho fluidizado se pueden usar para la producción de carbón activado. Se han evaluado alternativas para la producción de carbón activado a partir de reactores de lecho fluidizado por procesos autotérmicos. Los carbones activados tienen que producirse masivamente para que el proceso sea eficiente y rentable. Dentro de las conclusiones, determinamos que el reactor de lecho fluidizado es una opción que en el tratamiento de agua es eficaz. Además, que lo podemos utilizar no solo en este sector, sino que puede ser utilizado en el craqueo de hidrocarburos, combustión, gasificación, entre otros. Es también una tecnología que no está por completo desarrollada, sino que va evolucionando en función de sus diferentes aplicaciones. El diseño del FBR necesita fundamentalmente de 10 parámetros como son la gravedad específica, el diámetro de partícula, la velocidad de fluidización, entre otros. En la actualidad, las aplicaciones FBR son 2 básicamente, y es separar determinados compuestos de una mezcla y obtener un producto en específico. El costo para implementar y mantener el FBR es elevado, pero tiene como una gran ventaja el tener múltiples aplicaciones y es muy eficiente al momento de ponerlo en marcha. Para nosotros, será una de las principales herramientas que a futuro se podrán usar, no solo en el tratamiento de agua, sino que también en la obtención de nuevos combustibles y otras aplicaciones más. Muchas gracias por su atención. Ahora doy paso a mi compañero Daniel para que pueda continuar con la dinámica. Suerte. Chicos, a ver, una pequeña pausita. Muy bien, buena presentación. Yo los quiero felicitar, solamente que para que podamos terminar con la tercera presentación, la dinámica tanto de ustedes como del otro grupo, si no da tiempo, el día de hoy la vamos a realizar en la siguiente sesión. Pero en este momento vamos a dar paso al siguiente equipo para la presentación, ¿sí? Y dinámicas, la siguiente sesión que sí vamos a tener un poquito más de tiempo. Entonces, todavía esperamos un poquitito con la dinámica que ustedes han preparado. Todos seguramente han tomado nota y han estado muy atentos. Guardemos todo este conocimiento adquirido en este momento para la siguiente sesión que vamos a recuperar. Y ahora vamos a continuar con el siguiente grupo de los reactores de lecho fijo, que viene a ser el equipo número 8. A ver, equipo número 8, por favor, compartimos pantalla para llevar a cabo la presentación de ustedes, ¿sí? Equipo número
Equipo número 3, muy bien, felicitaciones. Dinámica, como les digo, si nos da tiempo en esta sesión, perfecto, pero si no, en la siguiente sesión llevamos a cabo la dinámica, ¿sí? Así no dejamos la siguiente presentación a medias. A ver, equipo número 8, me dan un segundito, por favor, para poder darles los temas. A ver, eso, me muestran, por favor, la lista. Ya está, Ángela. No, un poquito más abajo, por favor, no veo la lista. Angie. Ya. A ver, les digo entonces el orden de presentación. A ver, en esta presentación, la introducción y la aplicación las va a realizar Angie Soto. Sí, introducción y aplicación las hace Angie. Luego, los antecedentes los va a hacer Thalía. Estado del arte lo va a hacer Ángela. El diseño lo va a comentar Raiza. Luego el demo site lo va a comentar John Machaca. El análisis lo va a hacer Seward Chacón. Las perspectivas a futuro y las conclusiones las va a hacer Miguel Charca. Muy bien. Ese es el orden de presentación y en este momento son 6 y 9, 6 y 29 debemos estar concluyendo, ¿sí? Muchos éxitos también para ustedes, Grupo 8, en su presentación y adelante. Damos inicio en este momento, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy, el equipo Oxifix, tenemos el agrado de presentarnos en la tercera parte de la exhibición tecnológica de Silicon Valley. Nosotros les presentaremos nuestra propuesta tecnológica, que es el reactor de lecho fijo para el tratamiento de aguas residuales. Siguiente. Ya. Además, mencionarles que nuestro equipo garantizamos que nuestra propuesta tiene rendimientos muy altos gracias a un proceso sencillo e innovador, ya que el tratamiento necesita simples y económicos y fáciles para mantener el reactor de lecho fijo. Siguiente. En el caso de la aplicación, los reactores de lecho fijo consisten en un sistema de dos fases, en los que el fluido reaccionante fluye a través de un tubo lleno de partículas, catalíticos estacionarios. Estos reactores existen en regiones cercas de la superficie externa. En el caso para su aplicación, el uso de este reactor es una solución ideal para tratar las aguas residuales de tanto hogares y pequeñas comunidades que requieren este tratamiento. Asimismo que sin olores, muy bajo mantenimiento, una fácil instalación y sin ruido. Siguiente. Para el caso de la transmisión de calor en el reactor, existe una transmisión de calor donde se puede encontrar un precalentador, como se observa en la figura A y en la figura B.
se pueden observar un cambiador de calor interno seguido de espacios anulares de enfriamiento, rellenos en tubos, como se ve en la figura D y en la E. Asimismo, el cuerpo relleno está posteriormente en un tubo dedal, y finalmente se encuentra un cambiador de calor externo y cuerpos múltiples con transmisión. En cuanto a su mecanismo, tenemos que la reacción se lleva a cabo en un sistema abierto. Los reactores y productos se añaden y se descargan continuamente. También que se operan a un régimen estable. Y en el caso de la temperatura, la presión, eso depende respecto al tiempo. Ahora, respecto a sus principios y leyes, tenemos que tener en cuenta que estas ecuaciones se basan de acuerdo al balance de materia y energía, pero también tenemos dos procesos, que son los procesos homogéneos y heterogéneos. En el caso de los homogéneos, son los reactivos inertes y catalizadores, que se hallan en la misma fase. Y en el caso del proceso heterogéneo, tiene un lugar más de una fase. Y también recordarles y tener en cuenta la ecuación de Ergun, que también se encarga de medir en nuestro reactor la caída de la presión, y también la ecuación de la continuidad. Siguiente. En el caso de nuestra aplicación, nuestra tecnología en la actualidad se puede encontrar en múltiples aplicaciones. En la primera, en el hidrotratamiento de aceites pesados, donde esta va a formar parte de la refinación del petróleo. En este proceso ocurren reacciones adicionales que permiten complementar el tratamiento al eliminar también compuestos nitrogenados. Como también se pueden aplicar en filtro diésel, este va a tener una función inerte, donde la forma del lecho es monolito y el tipo de flujo es radial. También cabe destacar que también tiene un uso como un catalizador de motor de gasolina. La forma del lecho también es monolito. En el caso de nuestras ciencias ambientales, en lo que especificamos, nuestra tecnología implica la minimización de contaminantes que se pueden verter a cuerpos de aguas receptores. Por ejemplo, en nuestra aplicación de la digestión anaerobia de aguas residuales de industrias lácteas, con el cual se logra una efectiva retención de biomasa activa y aprovechándose porque brindan un mecanismo adecuado para obtener la reducción de los tiempos de retención hidráulica. Siguiente. Bien, continuamos con antecedentes y estado del arte de nuestra propuesta. Para lo que es antecedentes y estado del arte de esta propuesta, comenzaremos en el año 1997, en donde se tuvo la dispersión axial de masa y calor en reactores de lecho fijo, que permitió estudiar su influencia en los reactores, tanto en la conversión de la reacción como en la sensibilidad térmica del reactor. Para el año 2001 se tuvo la aplicación del nitrosomas y nitrobacter en forma de biopelículas, esto en reactores de lecho fijo. Este proyecto se basó en el diseño de un sistema de soporte de vida basado en microorganismos a partir de la transformación de los residuos generados por alimentos. Para el año 2004 se tuvo la biodegradación de diésel y benceno en un reactor de lecho fijo, donde el objetivo fue adaptar los procesos de biorremediación de acuerdo a las condiciones de México para obtener agua potable. Para el año 2005 se diseñó y construyó un sistema de reacción con lecho fijo catalítico, haciendo énfasis en la ingeniería básica. Para el año 2006 se dio la combustión sin llama de gas natural sobre el lecho fijo de óxido de magnesio, donde se construyeron dos reactores de lecho fijo, uno de acero al carbono y otro cerámico, estos dotados de calentamiento eléctrico y controles de temperatura y flujo. Para lo que es el año 2010 se diseñó un modelo en frío de un reactor de lecho fijo con empaques estructurados. En el año 2011 se tuvo la obtención de gas combustible a partir de la gasificación de biomasa en un reactor de lecho fijo. Y en el año 2017 se dio un modelado de reactores de lecho fijo, pero asistido por fluidodinámica computacional, en la cual, cuando el reactor requería transferencia de calor simultánea, se utilizaban reactores multitubulares, ya que permitían cumplir condiciones operativas de baja pérdida de carga y apropiadas velocidades de transferencia de calor al fluido de intercambio térmico. Pasamos con el estado del arte
Bien, continuando con el estado de arte, vamos a empezar con el año 2017. En este año se realizó un estudio sobre un reactor anaerobio de lecho fijo, pero con flujo ascendente para remover lo que es azufre, nitrato y materia orgánica. Este proyecto consistió en la utilización de un lecho fijo utilizando lo que son las zeolitas. Esto como soportes microbianos, donde en sí las bacterias oxidan compuestos de azufre y permiten la eliminación de la materia orgánica, del nitrógeno y también del mismo azufre. Para el año 2018 se realizó una columna de lecho fijo para la absorción de lo que es el cadmio y el plomo, pero con cáscaras de cacao. Estas columnas, son empacadas con material bioabsorbente para remover metales, lo que son, metales pesados de estas aguas industriales, con el fin de remover y también de absorber plomo y el cadmio, lo que fue, muy eficiente, ya que se obtuvo una remoción del 91% para lo que fue plomo y del 90% para cadmio. En el 2019 se tuvo la producción de biodiesel en un reactor de lecho fijo con metanol, y esto fue catalizado por óxido de calcio soportado en carbón activado. Estos biocombustibles consisten en la transesterificación de aceites con metanol, esto a partir de aceites vegetales y también grasas de animales para sustituir lo que son los combustibles fósiles que en sí generan un gran perjuicio, ¿no?, para el medio ambiente. Por último, tenemos en 2020 que se dio una remoción de contaminantes emergentes en una columna de lecho fijo rellena con lo que es el carbón activado granular. Y actualmente para el 2021 un estudio reciente se dio con la absorción de dos fármacos, el fármaco cicloxaxina y sulfametoxanol, utilizando columnas de lecho fijo. Los bioabsorbentes utilizados fueron el bagazo de caña y los residuos de mazorca de maíz. Siguiente, por favor. Ya. En los parámetros de diseño y modelamiento tenemos, siguiente por favor, tenemos las variables y parámetros en las cuales van a estar la velocidad de reacción y la velocidad mínima de fluidización. Va a ser clave en el diseño de sistemas por ser la velocidad por debajo de la cual el lecho permanece fijo. Luego se va a tener también las densidades y porosidades. La densidad de las partículas van a intervenir en todas las ecuaciones de cálculo de las variables hidrodinámicas y esta va a ser directamente relacionada con el consumo energético. También se va a tener el área externa del catalizador. Cuando estudiamos problemas de difusión externa, los procesos de transporte de masa ocurrirán en la capa límite que rodea el catalizador. Ahora también se va a tener lo que es el área superficial. Va a ser el área externa del catalizador por unidad de volumen del reactor. También se va a tener lo que es el tiempo de retención hidráulica. El reactor es de gran importancia, pues define el tiempo promedio durante el cual el sustrato orgánico está sometido a tratamiento. También el tiempo de retención celular es el tiempo promedio de las partículas de biomasa van a permanecer en el reactor antes de ser desechadas. La relación del alimento y los microorganismos está ligada con los aspectos de los lodos y la calidad del efluente. También, por último, se va a tener lo que es la carga orgánica, y esta se define como la cantidad de alimento que el reactor recibe por unidad del área total del lecho expuesto al desarrollar el desarrollo de microorganismos. Siguiente, por favor. Pasando a los principios científicos para el diseño del modelamiento matemático, debemos conocer que para plantear el modelo matemático del reactor de lecho fijo, debe tenerse en cuenta que si la entalpía de la reacción es elevada y esta se lleva a cabo a temperatura elevada, el modelo matemático para responder a los requerimientos del diseño, teniendo en cuenta la compleja realidad física del lecho, ha de contener
entre otros elementos, el balance de materia al restante, el balance de energía y la cantidad de movimiento al fluido. Las ecuaciones específicas apropiadas de dichos balances habrán de contener la ecuación cinética, la ecuación de velocidad de transferencia e incorporar el modelo de flujo y contacto y el régimen de circulación. En lo que es la ecuación de Ergun, esta se emplea para predecir en forma adecuada la caída de presión en torres de columna de partículas empacadas. Se sabe que su aplicación está sujeta al cumplimiento de algunos criterios, entre ellos la relación del diámetro del contenedor y el diámetro de partículas debe ser mayor a 10 y asimismo la porosidad debe ser mayor al 50%. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al demo, el siguiente, por favor. Continuando con la exposición para el DemoSite, se identificó una problemática donde se podría aplicar esta tecnología. Bueno, se trata de la industria de palma aceitera, que en los últimos años en nuestro país se viene incrementando. Esta industria genera excesivas descargas de sustancias orgánicas fosforadas y nitrogenadas, causando destrucción y desaparición de los ecosistemas debido al mal manejo de sus efluentes. Nuestro objetivo se basa en la recuperación de aguas residuales que se dan en estas industrias. Está ubicada en el departamento de Loreto, en San Martín, donde se registró una tasa más alta de deforestación para la producción de aceites de palma en estos lugares. Adicionando un dato importante que esto en particular preocupa a la región de Loreto, donde el 85% de las plantaciones de palma fueron cultivadas donde antes había un bosque tropical. Siguiente diapositiva, por favor. La alternativa tecnológica que se propone para el mejoramiento de los efluentes de esta industria es el sistema de desperdicio cero compuestos por un reactor de biopelículas de lecho fijo. También la oxidación por ozono y desalinización por electrodiálisis para el sostenimiento de las aguas residuales. Este consiste en un sistema combinado compuesto por un reactor de biopelícula de lecho fijo, un sistema de ozonización y sistema de desalinización por electrodiálisis para tratar aguas residuales fuertes. Este sistema integrado fue nombrado un sistema cero residuos, cero waste, por nuestra empresa. El sistema fue hecho a medida y funciona como un sistema de aguas residuales confiable y eficiente. Se propuso que el sistema cero waste actuara como una estrategia que acabara con las aguas residuales y se investigó que con aguas residuales se involucra varios contaminantes para encontrar la calidad de agua que fue producida. Este sistema combinado está formado por capas de micromedia, ultramedia, que son biopelículas con un diámetro funcional para este tipo de reactor, y piedras de absorción de amoníaco verde. Como se sabe que el reactor de biopelícula de lecho fijo es un sistema de tratamiento basado en biopelículas con un lecho bacteriano funcional, que su funcionamiento es descomponer los contaminantes de las aguas residuales sin agregar productos químicos y que van flexibles en diferentes alimentos en el reactor. Este sistema Zero Waste demuestra su capacidad de generar agua limpia, también biogás y lobos. También demuestra la posibilidad y eficacia de integrar el reactor con la ozonización y desalinización por electrodiálisis. La eficiencia del sistema Zero Waste se analizó en términos de eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno y el compuesto de nitrógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en general, estos lechos son rellenados con lámina de plástico corrugado que recortan los tubos de plástico, mallas de plástico y entre otros. En medio de uso muy frecuente consiste en un tubo mallado con polietileno. Vamos a poner nuestros resultados que se han obtenido básicamente en nuestro paper, para hacerlo rápido. Ponle la siguiente diapositiva, por favor. Primero se va a hacer con la electrodiálisis, que es un poco compleja a comparación del reactor, donde se eliminó eléctricamente los contaminantes cargados.
Para la eliminación del DQO resultó eficaz. Es un proceso de aguas residuales fuertes de 938 miligramos por litro de DQO. La corriente pulsada se aplicó con una frecuencia de 25 kilohercios debido a una falta de tiempo y de recursos. El efluente ozonizado de micromedia, como el efluente de mayor calidad, fue el único efluente elegido para ser procesado por desalización por electrodiálisis. Quedan 2 minutos. 2 minutos. En conclusión, los voltajes altos requerían una duración más corta para eliminar la misma cantidad de iones en comparación con otros voltajes bajos. Sin embargo, 60 voltios demostraron que un rendimiento peor que la de 40 y pulsaron 40 voltios. Por lo tanto, el de 40 voltios fue lo óptimo. En cualquier aumento adicional del voltaje no aumentó en el transporte de los iones. Siguiente diapositiva. En el análisis vamos a ver las ventajas que son aplicables a los diferentes tipos de aguas residuales. Es una tecnología de fácil construcción con un comportamiento similar al reactor de flujo pistón. Existe más contacto entre el reactivo y catalizador. También tiene una operación continua y de bajo costo con altas cargas de catalizador por una unidad de volumen de líquido. Siguiente, por favor. En la parte de la desventaja, este sistema presenta dificultades en el control de temperatura debido a la formación de zonas calientes y frías en el interior del lecho, lo cual genera una mala transmisión de calor. Dentro de esta tecnología no se puede usar un tamaño de catalizador pequeño debido a la formación de tapones y caídas de presión. Finalmente, existe una poca experiencia a escala industrial. Siguiente, por favor. En este caso de los costos, se tomaron en cuenta 3 ejes que son propiedades del sistema: catalizadores, operación y mantenimiento. En cuanto a las propiedades del sistema, se tienen que sacar propuestos el material, el tamaño y la instalación del reactor. Por lo tanto, que el catalizador va a escoger el tipo en este caso va a haber diferentes tipos para su tamaño y forma. Y en la operación es de bajo costo más su mantenimiento del catalizador para reemplazarlo, que puede ser tedioso. Y pueden llegar a costar a $2.000 de capacidad dentro de 1.000 litros, que es un precio fijado de competencia en el mercado. Siguiente, por favor, le doy el paso. Bueno, seguido con la exposición, las perspectivas a futuro, siguiente diapositiva, tenemos que una de las desventajas es la mala transmisión de calor, como lo mencionó mi compañero. Debido a la mezcla radial, esto influye bastante en el reactor de lecho fijo. De acuerdo a las investigaciones, una posible propuesta sería la optimización numérica. Esta propuesta está relacionada a la influencia que presenta esta estructura del lecho radial y al perfil de la velocidad radial. Bueno, otras desventajas son las variaciones de temperatura, por lo tanto, es necesario desarrollar métodos o modelos más óptimos para el control de temperatura. Una alternativa es el análisis de datos en tiempo real, que nos ayudará a evitar las condiciones fuera de control mediante el modelado predictivo. Anteriormente, ya se había desarrollado modelos desde un punto de vista computacional o aprendizaje automático. Sin embargo, a menudo se utilizan únicamente con fines de diseño y no para el control en tiempo real, debido a su difícil implementación. Realizamos 2 investigaciones, ¿no? Un modelo de control de temperatura identificando en tiempo real equipado con Arduino en MATLAB y un esquema de un modelo de control predictivo de la síntesis de anhídrido fatílico, donde los resultados demostraron la solidez y eficacia del enfoque propuesto. Otro enfoque podría ser la medición óptica. Hasta ahora, solo las técnicas de resonancia magnética nuclear han demostrado la posibilidad de monitorear los perfiles de temperatura. Sin embargo, en fase gaseosa, las intensidades de señal son más bajas. Se espera que se pueda optimizar este método a más investigaciones en el futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Para resumir en las conclusiones, es una tecnología de última generación en cuanto al tratamiento de aguas residuales, es de fácil instalación, bajo mantenimiento, sin ruidos, sin olores y con bajo impacto visual. La operación del reactor a condiciones estables debe llevarse a cabo con mucha precisión y conocimiento, ya que produce perturbaciones de las diferentes variables de operación en la entrada del reactor.
El control predictivo es una alternativa para mejorar el control y optimización de los reactores de lecho fijo. Asimismo, este reactor de lecho fijo es bastante complejo y eficiente, ya que llega a un 70-80% de eficacia. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Muy bien, chicos, hemos excedido un poquito el tiempo en 3 minutos, así que ya para culminar, felicitaciones también al equipo que acaba de presentar y en general a los 3 equipos que tuvieron su presentación el día de hoy. ¿Sí? Los comentarios y las dinámicas los vamos a pasar para la siguiente clase para no extendernos demasiado. Únicamente necesito coordinar 2 cosas con sus delegados. Uno, por favor, delegados, fecha de recuperación. No se olviden, importante. Perdón, se me fue la señal. Les decía, delegados, por favor, fecha de recuperación de la sesión que está pendiente. Y 2, la monografía que ustedes tenían pendiente como segundo entregable de esta fase, decía en la programación o en la calendarización bioreactores para el tema específico asignado. Bueno, en el chat pueden observar, les he mandado los resultados de está pésima. Les decía que al grupo 1 le toca hacer una monografía detallando los bioreactores utilizados para el tratamiento de aire contaminado, es decir, para la biodepuración de aire. Al grupo 2 le toca bioreactores para el tratamiento de aguas domésticas. Grupo 3, bioreactores para el tratamiento de suelos contaminados. Grupo 4, bioreacciones para la biolixiviación de minerales. Grupo 5, bioreactores para la producción de bioenergía. Grupo 6, bioreactores para el tratamiento de efluentes de la industria textil. Grupo 7, bioreactores para la producción de biofertilizantes. Y grupo 8, bioreactores para el tratamiento de efluentes de curtiembres. Esa es la temática o los temas que a cada grupo se le está asignando. Y en cuanto al contenido, es una revisión de los bioreactores que se pueden utilizar para cada uno de estos, mínimo 3, y cómo es que se da la aplicación con como mínimo un ejemplo por cada uno. ¿Sí? Entonces es sencillo, es una monografía, mínimo 3 bioreactores, mínimo una aplicación por bioreactor. Tiene que estar funcionamiento y aplicación. Y listo. Listo, chicos, coordinamos con sus delegados la siguiente sesión. Que tengan un excelente fin de semana todos ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.